Bueno, entonces espero que me escuchen bien. Y bueno, a mí me pidieron hablar de actualización en fibrosis pulmonar idiopática. Y ese es un tema muy importante actualmente porque viene una gama de medicamentos antifibrosantes que van a tener indicaciones muy precisas y tenemos que saber diagnosticar las enfermedades adecuadamente para no hacerle daño a nuestros pacientes y saber qué pacientes van a ser los que van a ser merecedores realmente de este tratamiento. Y bueno, yo doy pláticas para Boehringer y Asofarma. Y bien, ¿cuáles son los puntos de interés actual cuando tenemos medicamentos nuevos en la gama? Bueno, que necesitamos que los desarrollos terapéuticos requieren diagnósticos precisos de las enfermedades. Necesitamos que las evaluaciones clínicas y de laboratorio siempre vayan enfatizando hacia causas secundarias, ya que cuando hablamos de idiopático es causa no conocida. Y bueno, algo muy importante es que hay métodos de imagen que son característicos y que nos van a permitir hacer el diagnóstico con una precisión muy adecuada sin necesidad de biopsia o de tejido del parénquima pulmonar. Y bueno, sabemos que el enfoque de las enfermedades intersticiales, especialmente de la fibrosis pulmonar idiopática, requiere un grupo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos del radiólogo, del patólogo, del reumatólogo, de los clínicos, para que podamos juntarnos y discutir los casos, sobre todo aquellos que tengan una dificultad para ofrecer un mejor diagnóstico. Y bueno, en el futuro, y no muy lejano, empezaremos a ver marcadores moleculares como en otras enfermedades, como es en cáncer, como es en las enfermedades autoinmunes, que nos van a permitir hacer más certeramente el diagnóstico de esta entidad. Bien, los que han pasado por neumo y los que están llevando la clínica, pues saben que el hablar de enfermedad pulmonar intersticial es un grupo muy heterogéneo de enfermedades. A veces nos quedamos con la idea que decir enfermedad pulmonar intersticial es igual a fibrosis pulmonar y es igual o sinónimo de muerte. Y no, la enfermedad pulmonar intersticial abarca una gama de enfermedades muy amplias con un componente inflamatorio reversible hasta enfermedades fibrosantes que pueden ser progresivas o no progresivas y que nosotros vamos a poder hacer mucho por los pacientes. Entonces, recordemos que este grupo también incluye a varias enfermedades de causa desconocida, de ahí el nombre de idiopáticas, y que cuando hablamos de las neumonías intersticiales idiopáticas no nos referimos nada más a fibrosis pulmonar idiopática, sino que hay una gama de entidades muy características y que también muchas de ellas pueden ir virando en el tiempo de seguimiento a causas secundarias. Claro, la fibrosis pulmonar idiopática es una de las entidades que más se diagnostica y que probablemente ustedes van a ver muy frecuentemente en el futuro porque es una enfermedad que va relacionada al envejecimiento poblacional. Y como nosotros ya vamos a empezar a vivir más años, vamos a tener la oportunidad de ver más pacientes añosos y que puedan tener este tipo de alteraciones. Este es un esquema muy simple en donde nosotros vemos que la enfermedad pulmonar intersticial se puede agrupar por características en específico de las entidades y dentro de este grupo pues tenemos al grupo que conocemos como neumonías intersticiales idiopáticas. La fibrosis pulmonar ocupa la mayoría de las ocasiones el diagnóstico, pero sabemos que hay entidades muy características desde el punto de vista tomográfico histopatológico que no tienen una causa conocida. Y algo muy importante que yo les hago hincapié en que hay enfermedades asociadas al hábito del tabaco. Estas enfermedades intersticiales están relacionadas al tabaquismo y las vamos a ver también en aquellos que están expuestos y las vamos a diagnosticar y saber que el tratamiento es evitar ese hábito. Y aquí les hago un comercial porque probablemente en un futuro no muy lejano vamos a empezar a ver ya la epidemia que viene desatándose en Estados Unidos con el vapeo. Todos aquellos que usan el cigarro electrónico pensando que es inocuo, estamos viendo que aquellos fumadores de 3 o 4 años anteriormente están cayendo en terapias intensivas en Estados Unidos con daño pulmonar muy severo y vamos a conocer todo el daño y la mayoría de ellos presentan enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva y está matando a jóvenes de 18, 20 años. Entonces esta lista puede incrementarse en forma importante. Bien,
Cuando nosotros vemos enfermedad pulmonar intersticial, tenemos muchas entidades, pero nos vamos a centrar a las más frecuentes, que la ocupa la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonitis por hipersensibilidad en sus formas crónicas y la enfermedad pulmonar relacionadas a enfermedades del tejido conectivo. Y aquí cualquier enfermedad de tejido conectivo que ustedes me nombren va a tener una posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial, que puede ser en poco porcentaje o en un porcentaje más alto. Y las que generalmente nos causan mucho daño intersticial es la esclerosis sistémica y la artritis reumatoide. Pero si ustedes me mencionan lupus, causa enfermedad intersticial. Si me mencionan una miopatía, va a tener enfermedad intersticial. Y entonces estas tres causas frecuentemente van a estar asociadas con la patología intersticial y con patrones fibrosantes crónicos. Sarcoidosis en Latinoamérica es poco común. Las neumoconiosis generalmente no las vemos, estas se las dejamos a la seguridad social, y eso es importante porque esas son causas prevenibles. Y aquí tenemos un grupo de entidades que son menos frecuentes, pero que son muy características y que también tenemos que conocerlas. Y por mencionarles, yo les mencionaría la proteinosis alveolar pulmonar, que es muy característica y que entraría dentro de este grupo de entidades. Pero nos vamos a enfocar a estas tres entidades por frecuencia y que son las que hacen fibrosis pulmonar progresiva. Entonces, la neumonía intersticial idiopática es de las causas más comunes, y la fibrosis pulmonar idiopática se calcula que a nivel mundial en este momento afecta a más de 5 millones de personas. ¿Sí? Entonces tenemos una gran cantidad de gente que está padeciendo la enfermedad actualmente. Si nosotros vemos las estadísticas, los estudios epidemiológicos son muy caros, es difícil tenerlos, y a veces nos vamos a pequeñas series de estados muy pequeños, donde ellos siguen la casuística y se basan en los documentos de defunción, que a veces no están muy bien llenados, porque si alguien conoce el CIE-10, van a ver que pone en 3 rubros toda la patología intersticial y no podemos limitarla adecuadamente. Entonces tenemos que empezar a tener diagnósticos más precisos. Y claro, la incidencia y la prevalencia varía de acuerdo al país en donde se esté trabajando, y ustedes pueden ver que la incidencia que tiene Inglaterra, pues generalmente es mucho más baja a la que reportan en Estados Unidos, pero lo que sí sabe todo el mundo es que está habiendo un incremento anual en la posibilidad de estar diagnosticando estas entidades. En Latinoamérica, pues si no tenemos dinero para los medicamentos, a veces no tenemos dinero para hacer un estudio epidemiológico, y la normativa española, y pensar que España tiene un programa social muy importante médico, pues ellos también hacen estimación en lo reportado con las incidencias promedios, y para este año ellos estimaban tener 7,500 pacientes con fibrosis pulmonar. Si nosotros nos vamos con la misma estimación que tiene España hacia México, por el número de población, diríamos que tenemos alrededor de 10,000 personas para esta fecha del 2013, pero la población se sigue incrementando y la posibilidad de que haya más casos también va aumentando. Les decía que esta entidad es una entidad que se asocia al envejecimiento pulmonar, por lo cual lo vamos a ver en pacientes añosos, ¿sí? Y es poco frecuente que yo lo vea en pacientes jóvenes. Cuando yo tengo un paciente joven, generalmente debo pensar en otra causa, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un componente genético que puede darnos una fibrosis pulmonar familiar, y puede haber una anticipación genética y verlo fuera de este rango de edad en pacientes que tienen fibrosis pulmonar familiar. Estos son los grupos de autores que más publican en relación a epidemiología, y vean ustedes cómo la mayoría de los pacientes empiezan después de los 50, y vean cómo entre los 65 y 75 años es donde tenemos estos picos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que vamos a verlo en sujetos añosos. Pero recuerden que nuestra esperanza de vida actual está por arriba de los 81, y entonces estos pacientes son meritorios de tratamiento para tratar de mantenerlos en buenas condiciones y en una calidad de vida adecuada, y no dejarlos evolucionar a que fallezcan solamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el ciclo de la vida? Bueno, nacemos con alguna predisposición todos para algún tipo de enfermedad. Esa predisposición genética, si nos exponemos ambientalmente a factores de riesgo, nos va a permitir
estar teniendo esas lesiones a nivel pulmonar, y puede ser que la enfermedad empiece mucho antes de lo que el paciente expresa. Hay enfermedad subclínica que a veces se demuestra por un hallazgo tomográfico y el paciente no tiene síntoma. Cuando tenemos estos hallazgos tomográficos y los pacientes son asintomáticos, hay un grupo o una tendencia a estar evaluando estas anormalidades intersticiales pulmonares, que ustedes las van a leer en inglés como ILAS y en español como APIS, en donde posiblemente lo que estemos viendo es el inicio temprano de esta enfermedad. Nosotros los vamos a diagnosticar pues cuando acuden con nosotros porque tienen síntomas, a veces acuden tardíamente, porque uno de los síntomas más frecuentes es esa tos persistente crónica. Si fue un fumador y tiene cierta edad, pues le queremos poner el nombre de EPOC, lo tratamos como EPOC y muchas veces el paciente sigue progresando. Y nosotros vamos haciendo el diagnóstico, y lo más importante es que tenemos terapias modificadoras de la enfermedad que no son curativas hasta el momento, y debemos de saber que existen otras alternativas de manejo que van desde manejar síntomas hasta manejar al paciente al final de su vida. Entonces es muy importante que tengamos todo en cuenta. Entonces, dentro de los factores de riesgo, vean ustedes cómo tenemos los ambientales, las mutaciones genéticas ya bien conocidas que no todos los pacientes las van a tener, las comorbilidades que pueden favorecer la presencia de estas enfermedades o la progresión de las mismas, y bueno, se dice que también hay promotores como infecciones virales que pueden hacer que el paciente desencadene ese factor que lo va a llevar al desarrollo de la enfermedad. Bien, esta enfermedad hace mucho tiempo, pues cada quien hablaba de lo que quería, pero a partir del año 2000 se empiezan a hacer los primeros consensos y recomendaciones en donde lo que se busca es unificar criterios, y en el año 2000, que posiblemente muchos de ustedes estaban naciendo o no habían nacido, se define como una forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica, y a partir de ahí se empiezan a hacer los estudios. En el 2011 sale la primer guía de diagnóstico y tratamiento, que ya no se las recomiendo leer porque los criterios diagnósticos ya no se utilizan en la actualidad, los que ellos recomiendan, incluso ni el tratamiento. En el 2015, con la aprobación de los antifibrosantes, se hace una modificación con lo que se conoce del tratamiento, y la última es la del 2018, donde se da hincapié a recalcar cuál va a ser la forma de hacer el diagnóstico y sobre todo cuál va a ser el haber del clínico en el diagnóstico de la enfermedad. Bien, entonces tenemos que es la fibrosis pulmonar idiopática, y recordemos, es una enfermedad pulmonar fibrosante específica, ¿sí?, que va a estar caracterizada por un patrón tomográfico y un patrón histológico que no es exclusiva de la enfermedad. Pero la fibrosis pulmonar idiopática está limitada a los pulmones y va a ser de causa no conocida. Esto se los hago hincapié porque este patrón de neumonía intersticial usual la podemos ver en artritis reumatoide, y la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que no está confinada al pulmón, ¿sí? Y entonces nosotros ya debemos de tener en cuenta que esta enfermedad sí va a estar limitada a los pulmones y no va a tener una causa específica en las investigaciones que hagamos. Es una enfermedad de evolución crónica, son pacientes tosedores de al menos 3 años que vienen desarrollando disnea, y que a veces es difícil porque el paciente, como ya es viejo, empieza a cansarse, dice, bueno, es que no hago ejercicio y es normal que a mi edad me suceda eso. Es progresiva y va a ser irreversible, y entonces lo que tengamos destruido ya no lo vamos a recuperar. Por eso es la importancia de hacer los diagnósticos en forma precoz para poder preservar más lo que podamos de función pulmonar. Sigue teniendo pronóstico grave y letal. Es una enfermedad devastadora con una supervivencia media de 3 años, lo cual se ha ido modificando en los últimos años, y recordar que lo vamos a ver en pacientes de cierta edad. ¿Sí? Si yo tengo pacientes más jóvenes, primero busco causas secundarias antes de ponerle el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y entonces, desde el 2011, esta es la definición que no ha cambiado. Recordar,
enfermedad pulmonar fibrótica progresiva limitada a los pulmones que ocurre en adultos sin enfermedad sistémica y factores ambientales. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante recordarlo. Esto es lo que nosotros vemos generalmente cuando el paciente no acude tempranamente y no puede acceder a un tratamiento específico, que el 50% de nuestros pacientes va a morir entre los 2 y 4 años después del diagnóstico. Y recordemos que en general, en toda Latinoamérica, el promedio de envío de un paciente con el neumólogo es alrededor de 18 meses. Entonces le estamos dejando una ventana de acción muy limitada y la importancia de hacer el diagnóstico, referirlo tempranamente, es para tratar de prolongar supervivencia en esos pacientes. Claro, hay pacientes que pueden tener una progresión muy lenta y vivir varios años, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver esos biomarcadores que hace que un paciente sea rápidamente progresivo y quién es aquel que va a tener una progresión lenta. Sabemos que la enfermedad, una vez que yo la diagnostico, no se va a comportar igual. Va a tener diferentes cursos. Hay aquellos pacientes que evolucionan lentamente, con mucha estabilidad y viven muchos años. Aquellos típicos que van progresando y cayendo en el tiempo. Hay un grupo de progresores rápidos que rápidamente desarrollan daño pulmonar, síntomas y fallecen, y aquellos que iban aparentemente lentos o estables y de repente empiezan a hacer caídas abruptas por lo que conocemos como exacerbación pulmonar o exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática. Esto no lo puedo predecir yo en el momento que hago el diagnóstico. La única forma de evaluarlo hasta el momento es clínico, y es donde los biomarcadores me van a ayudar para saber o identificar qué tipo de progresor va a ser mi paciente. Existen algunos estudios que me dicen que hay pacientes que son progresores donde hay genes que están incrementados o están disminuidos en relación a otros pacientes, pero estos estudios de microarreglos no los podemos hacer actualmente en la clínica. ¿Sí? Entonces, como forma experimental podemos identificar qué pacientes son progresores rápidos o quiénes son lentos, pero generalmente es en investigación básica, y esto lo tenemos que traslapar a lo que es la clínica para uso cotidiano de nosotros, y es donde se está haciendo mucho énfasis en buscar estos biomarcadores como sucedió en cáncer. Y entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en un paciente? Vamos a ver que en 2014 a este paciente se le hizo el diagnóstico por el patrón característico, y vean cómo 3 años después la progresión que ha tenido el paciente es muy importante, porque es una enfermedad progresiva e irreversible. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Es que en un pulmón normal lo que estamos viendo es que se está depositando esa matriz extracelular compuesta principalmente por colágena acelular, y es lo que nos da esa distorsión o ese pulmón rígido fibrótico. Tengamos en cuenta de que la fibrosis pulmonar idiopática, si recuerdan la tomografía previa, les había puesto los cortes más basales. Aquí estamos a nivel del arco aórtico, y lo que vemos es un componente muy inflamatorio, no tan destructivo, pero también hay otras enfermedades que van a progresar independientemente de lo que hagamos. Esas enfermedades actualmente se conocen como enfermedades fibrosantes progresivas, no fibrosis pulmonar idiopática. Y va a ser enfermedades que van a tener un objetivo terapéutico con los antifibrosantes, pero ojo, hay enfermedades que son crónicas no progresivas fibrosantes. Entonces vamos a tener que aprender a diferenciarlas, porque a unas les vamos a dar el tratamiento habitual y a las otras les vamos a tener que empezar los antifibrosantes. Estas enfermedades que ponemos nosotros aquí dentro de la gama de toda la enfermedad intersticial son aquellas que van a tener la posibilidad de tener este patrón progresivo fibrosante, y que se podrán meter en un futuro, si así lo determinamos, dentro del tratamiento antifibrosante con el que contamos. Tenemos la neumonía intersticial no específica de origen idiopático, aquellas neumonías que tienen rasgo de autoinmunidad, y aquellas que son autoinmunes completamente, como la artritis reumatoide y la esclerodermia. Tenemos a la neumonitis por hipersensibilidad crónica, aquellas de exposición crónica. Nosotros no vemos sarcoidosis, pero también pueden tener un patrón progresivo, y algunas que quedan como no clasificables.
Y entonces aquí, cuando nosotros le vemos el consenso del 2013 que la ATS y la RC sacaron, van a decirnos que el tratamiento lo vamos a tener que basar mucho en la evolución y comportamiento clínico de la enfermedad. ¿A qué se parece? Va a ser la forma en que vamos a tratar a estas enfermedades progresivas. Y vean ustedes cómo dentro de la enfermedad autoinmune, muchas de ellas pueden tener patrón de neumonía intersticial usual, como es la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, la esclerodermia. Y entonces, yo les decía, el tener un patrón usual no hace diagnóstico de FPI y por eso tenemos que reunirnos un grupo de médicos para hacer diagnóstico. Y aquí es donde, cuando empiezan con nivel pulmonar las enfermedades, a veces nos metemos en un problema porque van a empezar a leer ustedes que tenemos miopatías amiopáticas, vamos a tener esclerodermia sin esclerodermia. ¿Por qué? Porque el daño principal es pulmonar. Sin embargo, el daño pulmonar es lo que le va a dar el pronóstico de supervivencia a estos pacientes. Bien, entonces recordemos esta gráfica. Vean ustedes cuál es la supervivencia que tiene el paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Y si nosotros comparamos a la artritis reumatoide con patrón de neumonía intersticial usual y aquella que no tiene este patrón sino otra enfermedad intersticial, vean la diferencia en supervivencia que presentan. El patrón usual en la artritis reumatoide se comporta muy parecido a la fibrosis pulmonar idiopática. Y aquí es donde el reumatólogo junto con el neumólogo tienen que ver cómo evoluciona a esos modificadores de la enfermedad, porque si no está evolucionando bien con metrotexate o con un biológico, tendríamos que evaluar pasarlo hacia una terapia antifibrosante tempranamente. Las enfermedades a veces no leen los libros ni los pacientes y de repente tenemos casos muy característicos de las enfermedades, a veces tenemos casos no tan característicos, pero el mayor problema es cuando empiezan a tener rasgos en común. Y entonces ahí es donde empezamos a sufrir porque decimos, bueno, es que parece una fibrosis, pero tiene una exposición, tiene anticuerpos positivos. ¿A qué se parece más la enfermedad? ¿Sí? Entonces las enfermedades a veces pueden tener rasgos imbrincados y por eso tenemos que diferenciarlas. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay enfermedades que van a ser fibrosantes, inflamatorias o simplemente el hecho de quitar la exposición va a ayudar al paciente. Entonces vean, la fibrosis pulmonar es muy fibrosante, poco inflamatoria, las de tejido conectivo son inflamatorias, fibrosantes y la neumonitis por hipersensibilidad puede ser inflamatoria, fibrosante o puede solamente curar con el simple hecho de retirar el factor causal o el antígeno irritante que tiene el paciente. Entonces aquí es donde tenemos que ver qué es lo que predomina en cada una de estas entidades. Y ese es el término que yo les decía que van a empezar a oír frecuentemente, que es esta fibrosis progresiva. Como fenotipo característico tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, pero vean cómo hay muchas entidades que van a estar dentro de este patrón y entonces ustedes dicen, bueno, yo tenía una paciente que tenía neumonitis por hipersensibilidad, era inflamatoria, empezó a hacer datos de cronicidad, le quité el antígeno, pero está progresando y ahora tiene un pulmón destruido, es porque en algún momento pasó a este patrón de fibrosis progresiva. El problema es que no sabemos cuál es el marcador que la va a llevar a esa fibrosis progresiva en este momento. Y entonces, ¿qué nos dicen los expertos cuando tenemos nosotros un patrón fibrosante progresiva? Vean, se estima que cerca del 40% en algún momento puede virar a este patrón, ¿sí? Vamos a ver que se desconoce exactamente cuál es la proporción de estas enfermedades intersticiales que van a tener este fenotipo. Se puede presentar en cualquier momento de la evolución. ¿Sí? Yo puedo tener una paciente 10 años estable y de repente puede empezar a comportarse mal. Y el problema es que cuando hacen este patrón van a tener una elevada morbimortalidad y hasta ahorita no hay un criterio que nos puedan decir cuál es el que me va a marcar la enfermedad como fibrosante progresiva. Algunos datos de clínica nos pueden ayudar a decidir quién está progresando.
cómo es que en 2 años nosotros veamos que hay aumento de las lesiones tomográficas, caídas en las pruebas de función respiratoria, aumento de los síntomas, disminución de su capacidad o de su calidad de vida. Para lo cual tenemos que tener un control muy estrecho del paciente y no mandarlo a su casa y ver cuándo lo volvemos a ver, porque no vamos a detectar tempranamente en qué momento está teniendo alguno de estos criterios de empeoramiento. Bien, ¿por qué les mencionaba esto? Porque vean ustedes cómo los criterios nos dicen que para que yo diga que tengo un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, lo primero que tengo que hacer es descartar causas conocidas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que decir es ver toda la gama de enfermedad intersticial, ubicarlas y tratar de descartarlas. Ver el componente tomográfico y histopatológico, y bien importante la discusión multidisciplinaria que voy a tener. ¿Sí? Esto en el 2018, vean ustedes cómo hace énfasis en la discusión multidisciplinaria y le da un papel muy importante al médico clínico que va a evaluar al paciente y al médico radiólogo que nos tiene que decir exactamente lo que está viendo. Si el radiólogo me dice tengo una enfermedad intersticial, no me dice nada. Me tiene que empezar a describir patrones específicos de enfermedad para que yo pueda hacer diagnósticos específicos. Y vean ustedes, cuando tenemos la guía del 2011 con la guía del 2018, nos dicen que hay cosas que todavía no podemos saber si vamos a hacerlas, y una de ellas es la criobiopsia. La criobiopsia es una biopsia endoscópica donde congelan tejido y me da tejido, mayor cantidad de tejido. Pero como no hay muchos estudios, no podemos hacer todavía una recomendación qué tan útil va a ser en el diagnóstico de esta enfermedad. Hay gente que dice que es muy específica, hay gente que dice que no tiene la suficiente profundidad para darnos el diagnóstico, y los riesgos de complicaciones como sangrado o neumotoras a veces es lo que limita que algunos autores decidan hacer esto sobre la biopsia quirúrgica. La transbronquial prácticamente no se recomienda. ¿Por qué? Porque son enfermedades periféricas y no centrales, y entonces no nos va a dar un diagnóstico exacto. El conteo celular es importante tenerlo y está como condicional. ¿Por qué? Porque eso nos puede decir si es inflamatoria o no es inflamatoria. Lo que sí todos los expertos no dudan en hacer énfasis es que la historia clínica detallada que ustedes realicen investigando fármacos, exposiciones, actividades laborales, ¿sí?, nos puede llevar al diagnóstico. Y esto se los digo porque uno cuando es estudiante dice, bueno, ¿y para qué le pregunto si es diabético y qué fármacos toma? Si ustedes se meten a una página de toxicidad por fármacos a nivel pulmonar, se van a asustar viendo que hasta la aspirina les puede causar daño pulmonar importante. Y entonces la historia detallada de fármacos es una herramienta muy importante. La exposición ambiental en casa, pueden estar expuestos a hongos que están constantemente respirando y es el factor que lo lleva al desarrollo de la enfermedad. Las actividades laborales con la exposición y el depósito a nivel pulmonar o las reacciones de hipersensibilidad, y entonces la historia detallada es el pilar fundamental, y eso es de nosotros día con día que lo hagamos adecuadamente. En algunas partes incluso el médico va a la casa del paciente a investigar. En México no tenemos dinero para estar yendo a la casa, y yo creo que con la inseguridad que tenemos, mucho menos vamos a ir a la casa de un paciente sin saber a qué se dedica. Vamos a ver que los exámenes serológicos son muy importantes, tienen que ser muy encaminados. En hospitales, escuelas podemos pedir una batería muy amplia, pero son caros, y entonces ustedes tendrán que decidir qué anticuerpos van a pedir de acuerdo al patrón y a la característica del paciente, ¿sí? Vamos a ver que estos biomarcadores todos son de laboratorio básico, y tenemos que buscar biomarcadores como lo es en algunas enfermedades como la artritis reumatoide, como está el factor reumatoide, o en los cánceres estar viendo la tiroglobulina en tiroides, si sube, si baja, para saber si está respondiendo o no a tratamiento. En las enfermedades intersticiales todavía no lo tenemos, pero va a ser algo que viene fuerte. Y entonces recordemos la fibrosis pulmonar idiopática, hablamos de la genética,
Algunas veces podemos hacer marcadores de algunas mutaciones. Podemos hacer algunos marcadores de proteínas que no son comerciales con fines básicos o de investigación. Hay que buscar estos microRNA, cómo podemos pasarlos de aplicación a la clínica. Y como en muchas enfermedades pulmonares, se está investigando mucho el microbioma, qué tanto lo alteramos con los antibióticos o con la dieta y qué implicación puede tener en el manejo de nuestros pacientes. Recordar que aunque una gran cantidad de pacientes pueden tener mutaciones genéticas, hay un porcentaje muy amplio que todavía no lo podemos identificar qué es lo que predispone. Claro, las alteraciones en el gen de la mucina es uno de los más importantes y no solamente se asocia a fibrosis pulmonar idiopática, sino también a enfermedades autoinmunes. Los telómeros es algo que se va desgastando con la edad. ¿Sí? Todos vamos a tener acortamiento de los telómeros conforme vamos envejeciendo, pero los pacientes con fibrosis pulmonar parece que algún grupo de ellos pueden nacer con telómeros más pequeños. Y esto lo puede pasar a la siguiente generación con un acortamiento más importante, y es por eso que en la fibrosis pulmonar familiar vamos a ver este patrón de anticipación genética. Quiere decir que si yo veo un paciente de 40 o 50 años con fibrosis pulmonar idiopática, probablemente el tío que se murió por alguna enfermedad pulmonar que no sabemos cuál es, haya sido el caso índice de la manifestación. Cualquier esquema de diagnóstico que ustedes vean cómo hace énfasis en la evaluación clínica, tomográfica, serológica de nuestros pacientes, y esto nos va a permitir hacer diagnósticos definitivos o provisionales, y vea cómo el consenso multidisciplinario va a tener un papel muy importante. Vamos a evaluar con lavado y biopsia en estos pacientes, podemos dar tratamiento, algunos deciden esperar o vigilar si no hay una causa específica o no hay progresión, y lo que tenemos que determinar es si la progresión de la enfermedad o no está progresando para hacer cambios terapéuticos. Cualquier esquema les va a dar prácticamente el mismo abordaje. Bien, yo les decía que nuestro radiólogo, si alguno de ustedes va a ser radiólogo y se dedica a tórax, me va a tener que decir cuando le pido una tomografía, tengo un patrón definitivo, tengo un patrón probable, tengo un patrón indeterminado, o de plano tengo un patrón que no es compatible. ¿Sí? Porque eso es lo que me va a dar a mí la pauta de qué voy a hacer con el paciente. Si en este caso yo tengo un paciente en la edad, en las características clínicas, prácticamente ya no tengo duda que tiene una fibrosis pulmonar idiopática. En estos pacientes depende de las características clínicas y los estudios complementarios como estén para decidir si es FPI o no es FPI. Y el indeterminado, que es el más difícil porque puede ser idiopático pero con rasgos de otra enfermedad, generalmente lo vamos a diagnosticar a través de biopsia pulmonar quirúrgica en el momento actual. Cuando yo tengo cualquiera de estas manifestaciones, lo menos que voy a pensar es en una fibrosis pulmonar idiopática. Voy a pensar en cualquier otra, menos que sea fibrosis pulmonar idiopática. Y, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la consolidación, que si tiene un predominio basal, voy a pensar en una neumonía organizada. Si tiene un predominio apical, tendré que buscar una eosinofilia o una hemorragia alveolar. Entonces, sí depende de la distribución y la característica del componente que tengamos. Y entonces, esta es la primera diapositiva que ustedes vieron en la presentación. Vean cómo la fibrosis pulmonar con su patrón característico va a tener un gradiente que va de arriba hacia abajo. Aquí tengo un corte a nivel de los cilios, aquí casi en el diafragma, y va a tener un gradiente anterior, posterior, y se parece mucho a las hélices de los barcos, por eso dicen que tiene una distribución en propela. ¿Sí? Entonces va de menor a más, de adelante hacia atrás. Y vean ustedes cómo en las partes posteriores lo que estoy teniendo es una cantidad o una profusión más importante de las lesiones que cuando lo veo yo en las partes más anteriores. Entonces es una distribución muy característica, pero cuando yo tengo un patrón así, poco puedo hacer por el paciente. Hago muy fácilmente el diagnóstico, pero recordemos que esto ya se perdió y es irrecuperable. Yo lo que tengo que buscar son etapas más tempranas donde no haya destrucción para tratar de frenar la progresión de la enfermedad.
Y entonces puedo tener pacientes con esta misma distribución ápico-basal, antero-posterior, donde lo que veo son más reticulaciones con la misma distribución y en donde todavía no veo una destrucción importante y voy a tener más estabilidad en estos casos que en el anterior. Vean, aquí también tengo imágenes en panal, aunque son en menor cantidad, pero ya tengo destrucción del parénquima pulmonar. Y tenemos algunas donde tengo esta misma distribución con reticulación, pero de repente empiezo a ver datos que no son compatibles y es lo que me da el diagnóstico de indeterminado. Y para poder hacer el diagnóstico aquí sí tengo que tomar una biopsia pulmonar y que el patólogo me diga qué está viendo exactamente en este tejido. Y lo que el patólogo me va a reportar es esta lesión tan característica que va de la pleura hacia el centro del parénquima pulmonar, donde lo que yo veo es pura fibrosis, no veo inflamación, veo acúmulos de estos focos de miofibroblastos que son subepiteliales, y entre más focos de miofibroblastos vea, quiere decir que la enfermedad está más activa, porque estos son los que están produciendo la colágena, están produciendo las citocinas profibróticas para migración de más miofibroblastos y hacer esta cicatriz en forma más importante. Por eso, cuando yo veo la combinación entre la patología y la radiología, vean ustedes cómo me dicen un patrón típico con un patrón típico, no tengo dudas, un patrón indeterminado con un patrón típico, no tengo dudas, o un patrón típico tomográfico con un indeterminado en la biopsia, no tengo dudas. Esta parte de aquí no me cuesta trabajo hacer el diagnóstico. Cuando estoy en este otro lado tampoco me cuesta descartar el diagnóstico. Las partes más importantes son las que quedan en medio, en donde el consenso me tiene que decir cómo lo voy a tratar y cómo voy a hacer el comportamiento del paciente para tratar de estabilizarlo y frenar la progresión de la enfermedad. Y cuando hablamos de tratamiento, generalmente nos vamos siempre a la medicación y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor del paciente. Entonces, olvidémonos que el tratamiento solamente es medicación. Los pacientes si fuman, es un factor de riesgo, hay que pedirle que ya no fume. Si tiene una comorbilidad y que no es infrecuente porque son pacientes añosos, hay que tratar esa comorbilidad, ¿sí? Porque esto le va a dar mayor o peor pronóstico a nuestro paciente. Vamos a ver que si el paciente necesita seguir activo hay que rehabilitarlo, si necesita oxígeno hay que ponérselo para que no tenga hipertensión pulmonar y no haga disfunción ventricular. Prevenir las infecciones que pueden ser un factor de empeoramiento, mantener buena nutrición, educar al paciente. El paciente a veces tiene que saber qué tiene y en qué momento tiene que acudir con nosotros o qué tiene que hacer. Recordar que la familia se desgasta, no es fácil manejar un paciente crónico que va empeorando y entonces tenemos que hacer un apoyo psicológico del paciente y de la familia para poder tenerlos en mejores condiciones. En algunas partes la referencia a trasplante es muy fácil, en México es muy difícil y si yo tengo un paciente que progresó, es difícil que pueda pagar su trasplante en un centro privado y a nivel institucional no hay un programa que trabaje adecuadamente. Vamos a ver que muchos de ellos pueden hacer estas exacerbaciones no infecciosas y tenemos que detectarlas y tratar de prevenirlas. Y bueno, sabemos que el manejo de los síntomas y los cuidados paliativos para mitigar molestias son importantes y el manejo al final de la vida es muy importante. Y aquí es donde entra otro concepto cuando vemos pacientes crónicos que van a seguir empeorando y van a fallecer. A todos nosotros lo primero que nos enseñan es que el médico es Superman y va a salvar vidas. Y lo que tenemos que aprender es que el médico también tiene que ayudar a morir dignamente a nuestros pacientes. Cuando ya no tenemos nada que hacerlos, hay que apoyarlos para que mueran en las mejores condiciones, con el menor sufrimiento posible. A veces nos ensañamos y decimos, no se me va a morir, lo intubamos, le hacemos traqueostomía, le metemos sondas, lo picoteamos, tenemos a la familia sufriendo y al final de 2 o 3 meses el resultado es el mismo. Y hicimos que ese paciente no muriera dignamente
y entonces también tenemos que aprender a manejar lo que es el final de la vida de nuestros pacientes, que es diferente al cuidado paliativo de los síntomas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ver que el manejo del paciente es multidisciplinario y donde va a haber mucha gente involucrada. Bien, el tratamiento, ¿cómo se ha modificado en el tiempo? Si nosotros vemos, fue muy importante el año 2000 porque unificó criterios y unificó términos. Si ustedes leen literatura antes del año 2000, van a ver que los ingleses hablaban de una fibrosis, una alveolitis fibrosante mural. Y si ven a los americanos, hablaban de fibrosis pulmonar idiopática y cada quien hablaba de lo que le daba la gana. Aquí se dio un término específico y a partir de ahí se empezaron a hacer estudios y tratamientos unificados. Y el primer estudio que parece que dio algo de luz es el estudio Ifigenia, que era un estudio muy pequeñito y cuando se revisó se vio que lo que menos tenía era fibrosis pulmonar idiopática. Tenía formas secundarias que iban a responder muy bien. Pero este estudio Ifigenia dio paso al estudio Panther y claro, cuando se hacen estos criterios y se ve que el estudio Panther es un fracaso, ya estaban corriendo algunos estudios con antifibrosantes que vamos a ver nosotros en el tiempo. ¿Cómo sabemos que se tienen que usar antifibrosantes? Bueno, ya hace varios años se vio que la fibrosis pulmonar no tenía un componente inflamatorio. Entonces, si no es una enfermedad inflamatoria, ¿para qué le doy antiinflamatorios? No va a responder. Y entonces se empezó a ver que había moléculas que eran profibrosantes, que estaban sobreexpresadas y que estas moléculas pueden ser bloqueadas para el tratamiento de la enfermedad, porque lo que queremos evitar es este depósito y esta remodelación a nivel pulmonar. Los medicamentos antifibrosantes actuales pues van a actuar en las vías más conocidas dentro de la génesis o la patogénesis de la enfermedad y generalmente van encaminadas a bloquear el factor de crecimiento transformante beta, que si ustedes leen es el fibrosante preferido de esta enfermedad y en muchas otras enfermedades que van a tener fibrosis pulmonar. Y entonces cuando se hacen los estudios y se aprueba, vamos a ver que lo que se recomendaba en el 2011, ¿sí?, queda contraindicado. Y esto es bien importante porque ustedes van a leer la combinación de prednisona, azatioprina, N-acetilcisteína, que era la base del estudio Ifigenia, que ese era ese grupo pequeñito que vimos que no eran fibrosis pulmonar idiopática y decían que mejoraban. El estudio Panther es un estudio mucho más grande y hace comparaciones entre placebo, la triple terapia y el uso de N-acetilcisteína. Y cuando se empiezan a ver los primeros estudios, pues generalmente se ve que hay más muertes y más complicaciones y por eso en el 2015 se hace una recomendación fuerte en contra. ¿Qué quiere decir una recomendación fuerte en contra? Que es más dañino para el paciente que benéfico. Y entonces si yo le doy esto, sé que voy a llevar al paciente a que se muera antes con más complicaciones en lugar de darle un beneficio. Por eso la recomendación es fuerte en contra de su uso. Y los antifibrosantes tienen una recomendación condicional para su uso porque en este momento se conocía menos sobre los ensayos de la vida real del uso de los medicamentos. Bien, los estudios de los antifibrosantes que dieron pauta a su aceptación o su indicación a nivel mundial van a ser estos que les voy a poner aquí, porque hay estudios previos japoneses y por eso en Japón y en la Unión Europea tienen más experiencia porque se aprobaron mucho antes este tipo de medicamentos. Y esos estudios son con el primer antifibrosante que es la pirfenidona. La pirfenidona, que es un medicamento que va a actuar en esos factores profibrosantes, empezó un estudio multicéntrico que fue el ASCEN, que fue hasta cierto punto no adecuado para que se diera la aprobación a nivel de América por la FDA. Y como nosotros nos regimos por la FDA, pues tenemos que esperarnos a que la apruebe. Pero con el ASCEN y los estudios japoneses, en la Unión Europea y en Japón,
se empezó a utilizar porque decidieron que era suficiente información para ello. Nosotros nos tuvimos que esperar a los estudios Capacity, el cual fue uno negativo y uno positivo, y junto con el ASEN y el pool de todos los pacientes incluidos, demostró que la pirfenidona en comparación al placebo reducía la progresión de la enfermedad. No la quitaba, la reducía, hacía que la enfermedad fuera más lenta en su progresión. Y luego tenemos que estos medicamentos pues también tienen estudios post-marketing en donde se ve su seguridad a largo plazo en este estudio, y ahorita estamos aprendiendo ya del uso crónico del medicamento. Y luego tenemos el otro antifibrosante aceptado, que es un inhibidor de tirosina sinasa, que no es único, sino que tiene múltiples áreas de acción. Y entonces aquí tenemos dos estudios. El primero, que es el estudio Tomorrow, que lo que hizo fue buscar cuál era la dosis real, efectiva, para el manejo de la enfermedad. Y entonces el estudio Tomorrow demostró que la dosis adecuada era de 150 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque en el estudio Tomorrow, si ustedes ven dosis que se probaron, van a ver que usar dosis más pequeñas no tienen el mismo efecto y van a parecerse mucho a la caída que hay con el placebo. Y entonces cuando ustedes usan un inhibidor de tirosina sinasa y ven que hay unos efectos muy importantes gastrointestinales, pues a veces no queremos lidiar con ellos, y mucha gente lo que hace es usar dosis más pequeñas, y sabemos que esas dosis no son efectivas porque son como el placebo. Entonces, si lo vamos a usar, hay que usarlo a la dosis adecuada y aprender a manejar los efectos secundarios. Y luego tenemos los estudios Impulsis, que son por duplicado, donde se demostró que el uso del fármaco disminuía la progresión de la enfermedad o la caída en la capacidad vital forzada. Muchos de ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué se usa capacidad vital forzada? Porque en estas enfermedades que no son tan frecuentes, usar mortalidad no es un indicador adecuado, porque tendrían que pasar muchos años por el número de pacientes, y la capacidad vital forzada es una medición que podemos tener accesible prácticamente en cualquier sitio donde estemos nosotros. Bien, este inhibidor de tirosina sinasa actúa, vean ustedes, en varios de los factores que son profibrosantes. También debemos que se evaluó en los estudios, y tenemos estudios también post-marketing que nos han demostrado la eficacia a largo plazo y la seguridad que tiene este medicamento. Y vean ustedes cómo, si yo comparo partiendo de cero el placebo contra el uso de la droga, vamos a ver que siempre hay un favor hacia la mejoría en relación al uso del medicamento que si usamos solamente placebo. Bien, esta gráfica es importante porque ustedes pueden ver cómo hace mucho tiempo, antes de su aprobación, pues generalmente la pirfenidona se empieza a usar cuando se aprueba en Japón y se aprueba en la Unión Europea, pero vean cómo a partir del 2014, que tienen ambas drogas la aprobación a nivel mundial, vean el uso. Y si nos vamos hacia el uso de esteroide con acetioprina, vean que era lo que se usaba anteriormente, y vean cómo prácticamente ya no se está usando en la actualidad. Bien, entonces recordemos, el uso de los antifibrosantes van a tener indicaciones a favor, y los estudios que se hacen para aprobar un fármaco generalmente se buscan pacientes con ciertas características, y lo que se ve en su análisis de los estudios es que si nosotros agarramos pacientes mejor, peor, pues generalmente vamos a tener el mismo efecto. Claro que cuando yo tengo menos que conservar, pues voy a tener peor evolución que cuando tengo más que conservar. De ahí la importancia de hacer diagnósticos tempranos antes de que tengamos destrucción de la enfermedad. Bien, recordemos que hay riesgos en el uso de los medicamentos, como en cualquier medicamento. Tenemos que hacer monitoreos, tener precauciones cuando hay ciertas características de los pacientes, y sabemos que los efectos adversos siempre van a estar y hay que aprenderlos a manejar. Cuando tenemos efectos adversos, tenemos medicamentos que nos van a permitir controlarlos, podemos bajar o desescalar la dosis y después volverla a escalar. Y recordemos que ambos medicamentos aprobados lo que van a mostrar ahorita es un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad.
Y entonces esta curva, que ya es la tercera vez que se las pongo, ustedes ven que esto era lo que teníamos y esta es la gráfica con el placebo. Recuerden, porque esto se los voy a poner aquí, y este es el placebo, que es la gráfica anterior. Y cuando usamos esta terapia antifibrosante modificadora de la enfermedad, vean cómo se va desplazando. Realmente está modificando la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Y tenemos poco tiempo de utilizarlos. Por eso esa gráfica se las volví a poner, porque la línea que ustedes veían era esta, y vean con el uso de los modificadores cómo realmente estamos cambiando la función de estos pacientes y el tiempo que van a estar vivos los pacientes. Los estudios post-marketing lo que nos han enseñado es que aquellos pacientes que estaban con el medicamento y lo continúan, van a conservar el efecto del medicamento. Y aquellos que estaban en la rama placebo, que lo empezaron tardíamente, van a tener el mismo efecto. Por eso les decía que no importa en qué momento se empiece, el efecto del medicamento va a estar. ¿Sí? Entonces nosotros lo podemos usar desde casos muy tempranos a casos tardíos. Nada más recordar que el caso tardío, pues vamos a tener peor evolución, porque tenemos menos que preservar. Y entonces, cuando nosotros usamos medicamentos, tenemos que ir evaluando la progresión de la enfermedad. La forma más fácil de hacerlo es funcional y tomográficamente, pero hay otras formas que tenemos que ir preguntándole al paciente para ver cómo está evolucionando este paciente. Recordemos que todos los pacientes tienen diferentes evoluciones y que una muy importante es tratar de evitar estos picos de caída abrupta. Y entonces este curso clínico, que es variable impredecible, nosotros tenemos que evaluarlo. ¿Qué nos han ayudado los estudios multicéntricos a conocer? Pues nos han ayudado a poder poner los parámetros exactos de progresión. Cuando hay una disminución en la capacidad, ¿sí? Vamos a ver que la mortalidad se va a incrementar en esos pacientes, que este deterioro agudo de la función pulmonar y las nuevas anormalidades nos está hablando de progresión, que las exacerbaciones se asocian a una mayor mortalidad y que las hospitalizaciones parecen estar asociadas a un mayor riesgo. Entonces los estudios nos están dando también parámetros de evaluación de nuestros pacientes más claros. Y decíamos que estos deterioros agudos, ¿sí? Generalmente los vamos a ver en un porcentaje de nuestros pacientes en la evolución. Y esto es lo que pasa. Yo tengo un paciente con fibrosis pulmonar que está recibiendo un antifibrosante, está estable y de repente empieza con estas lesiones sobrepuestas en este fondo fibrótico. ¿Sí? Buscamos causas infecciosas, buscamos tromboembolia y vemos que no hay nada, y esto es lo que se llama exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática, que tiene una alta mortalidad. Conforme pasa el tiempo, el riesgo de presentarla se va incrementando. Y entonces si tenemos fármacos que están modificando la evolución de la enfermedad y el paciente está viviendo más, cada vez vamos a tener que estar más al pendiente de que desarrolle una exacerbación. ¿Qué es lo que hacen los antifibrosantes en este grupo de pacientes? Vean ustedes, cuando yo uso placebo, es más frecuente la presencia de una exacerbación aguda que cuando uso el antifibrosante va a tardar o se va a retrasar la aparición. Entonces estos fármacos, si ustedes buscan en una exacerbación aguda en la literatura, van a tener una connotación preventiva, ¿sí? Puede ser terapéutica, pero desgraciadamente son vía oral y hay que buscar las formas, ya sea inhaladas o intravenosas, para poderlos continuar. Pero se recomienda que cuando el paciente hace una exacerbación y si lo queremos recuperar, no debemos de suspender la droga para que tenga mayor posibilidades de recuperación el paciente. Bien. Sabemos que la medicación antifibrótica se recomienda para el tratamiento de la fibrosis pulmonar desde las guías de 2015. Sabemos que estos medicamentos reducen la tasa de la caída de la capacidad vital forzada en el tiempo, la van a hacer más lenta esta caída, pero habíamos mencionado que hay enfermedades pulmonares fibróticas que no son FPI, que cada vez las reconocemos más fácilmente. Sabemos sus características clínicas, serológicas y tomográficas que nos van a permitir, e incluso patológicas. El patólogo también ya está aprendiendo a cómo reconocerlas. Y a estas se les conocen como
enfermedad pulmonar fibrosante progresiva no FPI, ¿sí? Que es muy importante verlas. Y sabemos que este curso, que es variable en la fibrosis pulmonar, también lo vamos a ver en estas enfermedades. Este es un estudio de esclerodermia en enfermedad intersticial y vean cómo el paciente puede tener una evolución rápida, una evolución promedia o una progresión lenta. Van a tener casi el mismo comportamiento que la fibrosis pulmonar idiopática. Y sabemos que la esclerosis sistémica progresiva, que antes la mataban las crisis renales, ahora ya no, porque ya los aprendieron a manejar y lo que les está dando la posibilidad de muerte es la fibrosis pulmonar que desarrollan. Y vamos a empezar a ver estudios que ya están saliendo, como este, que es de seguridad, ¿sí? Y el uso en esclerosis sistémica, que fue publicado este año, que es el Censis. Tenemos uno que acaba de salir recientemente en septiembre, que se usa nintedanib en pacientes con fibrosis progresiva y enfermedad intersticial, que es el INVIL. Y tenemos también estudios de pirfenidona, como es el RELIEF, que también se usa en las formas progresivas, que no son FPI. Y bueno, aquí hay uno de los nuestros que ya no tarda en salir, que el doctor Mateos es el primer autor, que es el uso de pirfenidona en neumonitis por hipersensibilidad crónica, que es en estudio en pacientes mexicanos y que ya está aceptado para salir en archivos de bronconeumología. Todos estos ya están publicados y la finalidad era ver si cumplían su objetivo. Yo no les traigo todos porque son muchos, les traigo el más reciente, que es el INVIL, que acaba de ser presentado y debutó en el Congreso Europeo en septiembre. Y el INVIL lo que nos dice es que, vean ustedes, el uso de nintedanib en estos pacientes con fibrosis progresiva, a cuando no se usa el fármaco, vean cómo está teniendo la misma manifestación o el mismo comportamiento que en la fibrosis. Entonces las fibrosis progresivas, no fibrosis pulmonar idiopática, van a ser el siguiente blanco, pero ojo, tenemos que identificar que es una fibrosis progresiva no FPI, no es cualquier enfermedad intersticial. Y vean ustedes que cuando tenemos un patrón parecido al NIU, tiene la misma caída que en la FPI. Cuando tenemos otros patrones fibróticos, parece que el enlentecimiento va a ser más lento, o sea, va a ser mejor el efecto que cuando tenemos un patrón usual. Bien, pasando a qué viene en el futuro en la fibrosis pulmonar idiopática y probablemente la indicación de todos estos antifibrosantes que se están estudiando. Bueno, tenemos los aprobados, tenemos aquellos que ya vieron la fase 3, ¿sí? Algunos de ellos, como ven ustedes, fueron resultados negativos y murieron ya para uso en fibrosis pulmonar. Tenemos los de fase 2 que están todavía en marcha, aquellos que estaban pendientes de resultados, que muchos de estos ya se publicaron, y tenemos aquellos que dijeron adiós. Y los fase 1 que vienen pujantes, y vean cómo la gama terapéutica viene muy importante para la enfermedad. Entonces recordemos que todos los ensayos clínicos tienen que ser multicéntricos, porque el número de pacientes que hay son muy pocos y tenemos que hacerlos en muchos pacientes. Y bien, ¿dónde estamos hoy? Estamos en que tenemos 2 antifibrosantes, hemos aprendido a ver su tolerancia, su adherencia y prevenir los efectos adversos. Sabemos controlar síntomas, sabemos identificar factores de riesgo, sabemos manejar comorbilidades, sabemos que tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario en el paciente. Eso es donde estamos ahorita nosotros. ¿Qué viene para el mañana? Combinaciones, ¿sí? Así como en el cáncer, en el SIDA, en la tuberculosis, se ve que usar 2 o 3 fármacos es mejor. Posiblemente en la fibrosis pulmonar usar más de un fármaco con vías diferentes en la fibrosis va a tener un mayor efecto. Y hay estudios combinados que han mostrado que se pueden tolerar, ¿sí? Y que tienen un perfil de seguridad bueno. Lo que tenemos que ver es cómo ajustar las dosis y cómo usarlos. Y también lo que viene para mañana y que viene muy rápido son estos marcadores serológicos. Y bueno, y el futuro es que la combinación vaya en relación al biomarcador. Ustedes cuando tienen un paciente con cáncer, lo primero que hace el patólogo es buscarles qué mutación tiene, y dependiendo de la mutación es el fármaco que van a elegir.
En la fibrosis pulmonar lo que tenemos que hacer es saber qué biomarcador para saber qué antifibrosante va a ser el adecuado. Porque hay diferentes grupos de pacientes. Hay pacientes que son respondedores sin efectos adversos, que son los que queremos, y hay pacientes que son respondedores pero con muchos efectos adversos, que no toleran la droga, y tenemos un grupo que es el que nadie quiere ver, es que no responden y tienen todos los efectos adversos. Entonces hay que empezar a hacer esas combinaciones en base a biomarcadores para seleccionar el paciente adecuado. Tenemos que dar un tratamiento reparativo que no lo hay, ¿sí? El usar células madres, los estudios son negativos, no tienen efecto hasta el momento, y bueno, cuando conozcamos más las causas, podríamos empezar a hacer prevención de la enfermedad. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita nosotros? Es identificar la enfermedad lo más tempranamente, porque dijimos que entre más pulmón tenga que preservar, mejor le va a ir al paciente. Y entonces el inicio de, el inicio de la terapia temprana es importante, porque lo que nosotros tenemos que hacer es retardar la progresión de la enfermedad. Y entre más pulmón tenga, más voy a conservar. Vamos a ver que la capacidad vital basal no siempre predice la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Se ha visto que hay pacientes que están muy bien, decidimos esperar y de repente les da una exacerbación aguda y de repente nos llega para ser candidato a lista de trasplante pulmonar. Entonces nunca confiarnos que la capacidad vital nos va a decir si es un buen paciente para estarlo viendo o no, y recordar que si tenemos enfermedad, tratar de empezar lo más temprano posible el fármaco. Sabemos que los fármacos son mejores en enfermedad menos avanzada, aunque la podemos usar en cualquiera, ¿sí? Y que la progresión la tenemos que ir monitorizando para tratar de evitar exacerbaciones y mortalidad en nuestros pacientes. Sabemos que los fármacos en forma individual inhiben diferentes componentes profibróticos. Sabemos optimizar la adherencia, disminuir los efectos adversos y hacer tratamientos multidisciplinarios, pero pues no todos los pacientes leen los libros y no nos hacen caso y hacen lo que les da la gana, y entonces tenemos que empezar a buscar otras opciones, ¿sí? Y bueno, todos estos nuevos fármacos están buscando las vías patogénicas que puedan estar involucradas para buscar las mejores opciones terapéuticas. Y bueno, con esto les doy las gracias, y si no sé si tienen alguna pregunta. Ahí hay una mano ya. Adelante, doctora Miki. Mi pregunta es si la positividad a los marcadores serológicos agravaría la enfermedad o le daría un mal pronóstico al paciente. Bueno, ahorita no tenemos marcadores serológicos para la FPI. Se están buscando cuáles serían y vamos a aprender qué tipo de evolución va a tener. Entonces los marcadores, lo que nos vamos a tratar de hacer es ver si va a ser un progresor rápido, si es un progresor lento, es uno que tiene riesgo de exacerbación, para tratar de prevenir que el paciente evolucione de esa forma. Pero hasta ahorita no tenemos un marcador serológico, lo que tenemos son marcadores de investigación en laboratorio básico que no son aplicables a la clínica en el momento actual. ¿Sí? ¿Sí? Pregunta en línea, ¿cuál es la sensibilidad diagnóstica positiva de la tomografía de alta resolución para FPI y el pronóstico del trasplantado? Ok, la tomografía de alta resolución, cuando tiene un patrón típico, ¿sí?, es prácticamente del 100%, siempre y cuando el contexto clínico nos lo diga así. Porque si yo tengo un patrón new en la tomografía y me llega una señora que tiene artropatía, un factor reumatoide alto, pues ya estoy viendo que es una enfermedad sistémica y no limitada a pulmón. Si me llega un señor que fumaba, que tiene 75 años, que todo es negativo y tiene un patrón típico, hago el diagnóstico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mezclar mucho la clínica con lo que estamos viendo. Sí, entonces incluso los patrones probables o indeterminados en un contexto clínico podrían evitarse las biopsias pulmonares cuando hemos descartado por clínica o por pruebas que disponemos las causas secundarias. ¿Sí? Los que son diagnósticos alternos, forzosamente tenemos que buscar otra causa, pero un patrón típico en un contexto clínico adecuado no tenemos que hacer más en ese paciente.
El trasplante con los nuevos medicamentos, inmunosupresores para evitar el rechazo, están teniendo una sobrevida muy buena si el paciente no hace infección o rechazo de ese pulmón. ¿Sí? Antes con la ciclosporina, pues el promedio de supervivencia era de 5 años, ahora con los nuevos inmunosupresores, los pacientes pueden tener 7 o más años de supervivencia en buenas condiciones, siempre y cuando no se nos infecte o no haga rechazo al órgano que le pusimos. ¿Sí? Doctora, una pregunta. En las diapositivas que yo estaba leyendo, el sildenafil está como uso, no recomendado, como... Para hipertensión pulmonar. Ok, ¿por qué va el comentario? Desafortunadamente los medicamentos son de muy alto costo y mucha gente no puede acceder a ellos. El Nintedanib más o menos anda como en 45,000 pesos, algo así. La pirfenidona anda a la caja de 30, me parece son, de 800 miligramos anda en 9,000. Entonces, para la gente que no tiene el acceso, no tiene la economía para adquirir estos medicamentos, desafortunadamente pues, la progresión, cuando vemos en las gráficas, es un poquito más rápida. Y a lo mejor si tiene seguridad social o de manera particular, pues tienen oxigenoterapia como paliativo prácticamente. Cuando van las complicaciones, en este caso avanzando, una hipertensión pulmonar, pues he visto que parte del tratamiento es con el sildenafil. Entonces, ¿habría algún inconveniente en este caso? Lo que está publicado es que no tienen un efecto adecuado en la hipertensión. Se hizo un estudio de Nintedanib con sildenafil en pacientes con enfermedad avanzada y parece que hay un efecto positivo en aquellos que tienen disfunción ventricular, pero tiene que ser combinado. En forma aislada no ha tenido un efecto como el que quisiéramos. Y aquí lo que se trata de hacer es tratar de manejar los otros ámbitos. La buena noticia es que muchos de nuestros pacientes tienen acceso a ISSSTE o a IMSS y estos fármacos, por lo menos en el ISSSTE, están autorizados. Entonces, si el paciente tiene ISSSTE, nada más hay que llenar una serie de requisitos, pero tienen acceso a él. El IMSS espero que ya dentro de poco también los tenga disponibles. Y el Seguro Popular en el DF lo teníamos, pero ahorita es un programa que desapareció. No sé si el nuevo programa que instituya la 4T nos lo vaya a permitir tener, pero también tenemos estudios de investigación, que a veces al paciente no le gusta decir que vamos a meter a un estudio de investigación porque creen que son conejillos, pero son fase 3 que también les puede permitir tener acceso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que si un paciente tiene seguridad social, esté dado de alta, porque dentro del ISSSTE tú puedes llenar unos requisitos y les van a dar el Nintedanib o la pirfenidona, porque son ya autorizados para el uso en estos pacientes. Cuando no tienes fibrosis pulmonar idiopática y tienes una progresiva, tenemos que esperar a que lo aprueben. Y por ejemplo, con el estudio Censis, la FDA ya aprobó Nintedanib para el uso en esclerodermia, pero en México todavía no está aprobado por COFEPRIS. Entonces, si yo le quiero dar a un paciente con esclerodermia que tiene un patrón usual y que veo que está progresando Nintedanib, pues no me lo van a permitir porque no está autorizado en el país. Pero una vez que lo aprueba la FDA, es más fácil que nuestro país lo apruebe y empiece a usarse. Y ahora con este estudio INVIL, que es para las formas progresivas, la FDA lo más seguro es que va a hacer una aprobación rápida como lo hizo en el Censis, y se va a dar la indicación. Y una vez que se da la indicación por FDA, es más fácil que todas las agencias regulatorias lo empiecen a aprobar y lo podamos empezar a meter como indicación en nuestro país. Y entonces, el IMSS no sé cómo vaya, ¿sí? Pero el ISSSTE ya lo tiene Marina, lo tiene Defensa, y el Seguro Popular lo tenía. Esperemos que no nos quiten estos programas porque hay gente que pues no va a tener de otra forma acceso. Los seguros de gastos médicos, no sé qué tanto los están limitando para el uso crónico de medicamentos, pero si es una opción, lo tenemos que utilizar. Y claro, ninguno de esos es curativo hasta ahorita, todos son enlentecedores. Por eso la importancia de empezarlos lo más temprano. Algo que a veces me preguntan y no sé si va a salir aquí, es que a veces queremos comparar la fibrosis pulmonar idiopática con el EPOC. Y en el EPOC se habla mucho de desescalar tratamiento.
En fibrosis pulmonar no hay ahorita una indicación de desescalar tratamiento. Las dosis son fijas y van a ser ahorita de por vida hasta que aprendamos más del medicamento, pero no es como en EPOC, que ya está estable y lo desescalo porque se pierde el efecto. Y entonces todavía no está autorizada esa indicación, porque mucha gente quiere decir, bueno, tiene 150 y para que gaste menos lo voy a desescalar, y todavía no está documentado que se pueda hacer en este tipo de enfermedades. En EPOC sí, aquí todavía no. Doctora, y por ejemplo, en la medicina general, cuando ponemos pacientes que tienen la auscultación del sonido tipo velcro, ¿qué tan conveniente es, en este caso, inmediatamente derivar a neurología, por ejemplo, para que se haga a lo mejor el estudio de imagen, la tomografía y, bueno, las imágenes que nos hemos encontrado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ciertamente, a lo mejor la ciudad es un poquito más fácil el acceso por los médicos especialistas. Desafortunadamente, al interior, bueno, no sé, Puebla es más complejo. Y muchos pacientes creo que están mal diagnosticados. La mayoría son etiquetados como POC. Y están a lo mejor con broncodilatadores, esteroides inhalados, y al final de cuentas se les manda su oxigenoterapia. Pero cuando uno hace la clínica, ¿por qué lo comento? Yo tengo familiar con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces cuando uno se empieza a acostumbrar, cómo se escucha, cómo se escuchan los pulmones, y de momento escuchamos así los pulmones de muchos pacientes que están afuera, pues bueno, como que hizo un poquito rojo, ¿no? Pensando, pueden evolucionar a una enfermedad, como decía, fibrosante pulmonar. ¿Qué tan conveniente sería? Sí, es muy pertinente porque yo les mencioné que el promedio de tiempo de envío con un especialista son 1 año y medio. Y si tengo un espacio casi de 2 años para actuar, me están dejando un colchón muy pequeñito. Entonces, entre más temprano lo deriven, es más fácil controlar a ese paciente y hacer un diagnóstico exacto. Una cosa que debe de llamar la atención es, si yo tengo una tos crónica seca, y hablamos crónica 3 meses, que no ha respondido, derívalo. ¿Sí? Es más fácil que descartemos y digamos tiene otra cosa, a dejarlo que evolucione con esa tos crónica. Si tiene estertores crepitantes, puede ser FPI o puede ser cualquier otra enfermedad, derívalo, ¿sí? Y si tengo dudas en una imagen, ¿sí? Hay que pedirle una tomografía y es muy fácil identificar en la tomografía. Aquí tenemos un problema porque muchos radiólogos no les gusta entrenarse en radiografía torácica porque no deja dinero. Y entonces la mayoría de nuestros radiólogos se especializan en ultrasonido, en sistema nervioso, en osteomuscular, y no les gusta mucho el pulmón. Y entonces cuando ustedes ven a un radiólogo que no le gusta mucho el pulmón, para ellos todo tiene fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial, aunque no tenga clínica el paciente. Y si le pedimos una tomografía, el problema es que todos los tomógrafos tienen el programa de alta resolución. Y nada más es que le piquen alta resolución. Y los técnicos le pican cualquier botón y nos hacen una tomografía que no es de alta resolución, que no nos va a ayudar porque son cortes gruesos y no nos permite hacer una diferenciación o discernir entre si está afectado o no. Entonces sí es importante que nuestros radiólogos se entrenen. Nuestros patólogos, en México creo que hay 3 o 4 patólogos que me pueden decir exactamente el diagnóstico de una enfermedad intersticial. Y eso no es nada más en México, ¿eh? Tú te vas a Estados Unidos y pasa lo mismo, te vas a Europa y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la fibrosis pulmonar o las enfermedades intersticiales, hasta antes de que hubiera medicamento, la veía el grupo de Toby. ¿Sí? Lo veíamos porque nos gustaba, no dejaba dinero. Ahora que ya hay medicamentos, que empieza a haber inversión de la industria, ahora todo el mundo quiere verla, pero el problema no es que no la vean, el problema es que aprendan a verla. Si a mí me dice alguien, es que a mí me gusta la enfermedad intersticial y yo la quiero ver, si la sabes ver, adelante, no hay ningún problema. Pero hay que hacer las derivaciones temprano. En Europa y en Canadá, lo que hace el médico general es derivarlo a tercer nivel lo diagnostica y se lo regresa. Y entre mejor controlado tenga ese médico de primer nivel a ese paciente, más ingreso va a tener. Esperemos que alguna vez sea así en México, porque vamos a poder mandar a todos los pacientes a primer nivel y ese médico los va a controlar bien porque va a impactar en su remuneración económica. Aquí los mandas a primer nivel y el médico lo cita en 1 año y a veces nada más le da cualquier receta. ¿Por qué? Porque es carga asistencial más que carga académica o de remuneración.
Entonces tenemos que cambiar mucho nuestro sistema, y el otro problema que tenemos en el sistema es que el paciente que tiene IMSS, tiene ISSSTE, va a los institutos, va con el médico particular, y entonces empieza a pedir opiniones diferentes y depende quién le toque. Entonces tenemos que también educar al paciente que vaya con un médico y que esté solamente en control con ese médico, y ese médico lo tiene que derivar a tercer nivel para hacer los ajustes y regresarlo con ese médico. ¿Sí? A mí deben de ver cuántos pacientes con faringoamigdalitis me llegan a tercer nivel para tratamiento porque no quieren ir con el médico de primer contacto. Entonces dices, bueno, cada quien paga lo que quiere o va donde quiere, pero debemos de ser más específicos en lo que queremos. Entonces, las enfermedades intersticiales, cuando no sabemos o no tenemos los recursos, porque a veces sabemos pero no tenemos el recurso, hay que tratarla de derivarla y se los van a regresar. Es diferente al asma. El asma, pues tengo una espirometría y creo que también tenemos problema, ¿no? No hay espirómetros en todas partes, y entonces también nos cuesta trabajo hacer diagnóstico porque no hay espirometrías. Entonces creo que nos hace falta más tener más gente que se entrene. Y, por ejemplo, yo hace rato les dije por aquí que iba a ser neumólogo. Creo que nadie me escuchó por acá atrás, pero por aquí no voy a decir quién. Me dijo, ¡ay, fuchi! Entonces yo dije, bueno, ¿por qué fuchi? Si la neumología no es tuberculosis, no son mocos, no son flema, es una gama de enfermedades que son muy interesantes. Lo que pasa es que no las conocemos y nos quedamos con lo que nos dan. Claro, sí, hay gente que dice, yo voy a ser pediatra. Está bien, necesitamos buenos pediatras. Alguien me va a decir, yo quiero ser ginecólogo. Está bien, necesitamos buenos ginecólogos. Entonces necesitamos muy buenos médicos en todos sus ámbitos para hacer buenos diagnósticos. Y si ella es reumatóloga, allá hay un radiólogo, somos un patólogo, tenemos que aprender a trabajar en equipo. La gente es bien celosa. Si yo le pido una tomografía al radiólogo que me la preste para verla, me manda la interpretación. Porque ¿quién eres tú para ver una tomografía, no? Igual con las biopsias, no saben lo que cuesta un trabajo revisar una biopsia de un hospital a otro. Sí, entonces la recomendación es que si yo no tengo los recursos o no tengo la pericia, mejor los refiero. Sí, para que le hagan un mejor diagnóstico, porque eso va a impactar en la evolución de mi paciente. ¿Sale? Sí. Nosotros tenemos aquí en Puebla gente que mencionó lo de farmacéuticas. Que nos platique sobre todo qué piensa del medicamento artificial. Esa propiedad ya no sé si fue son estudios que se hicieron en Europa o si es el SPED, si realmente podemos usarlo. Tenemos la experiencia ya entre los neumólogos que realmente vemos que el paciente no tiene ninguna mejoría, pero no sabemos si realmente los calamos en a los que deben tener, pero vemos que la caída del TBC es como si no tuviera nada, como si no fuera hacer. Entonces, si yo quisiera saber su opinión para saber si realmente podemos impactar en el paciente, como te digo, es una enfermedad progresiva, rápida, y ver si realmente podemos algo por ella con respecto a este medicamento. Ok. Bien, la pirfenidona que se vende o se comercializa en México con la que se comercializa en el resto del mundo es la misma molécula. ¿Sí? Lo que yo no conozco son estudios de bioequivalencia de una pastilla de liberación prolongada a una de liberación rápida. ¿Sí? Creo que el año pasado, en el europeo, un grupo alemán o inglés presentó una forma también de liberación prolongada con el mismo efecto. ¿Sí? Entonces ellos también hicieron la modificación para liberación prolongada y lo presentaron en un póster y tenían el mismo efecto que la de acción corta con menos efectos gastrointestinales. Lo que yo he visto en México y que no está el efecto es que a veces nos vamos con la idea de que la farmacéutica nos dice 600 miligramos son suficientes. Y entonces nos quedamos con dosis subóptimas adecuadas para el tratamiento de la enfermedad. Si ustedes se fijaron, la dosis óptima, que también yo no puse los estudios, pero se hicieron en Japón, se vio que la dosis mínima efectiva es por arriba de 1800. ¿Sí? Y entonces yo veo que de repente usamos 600, 1200, pues estamos usando microdosis. Es como si yo usara Nintedanib a 50 miligramos cada 24. Nunca voy a alcanzar el objetivo, aunque sea un medicamento muy bueno, porque no tengo la dosis terapéutica. La otra cosa es que si yo agarro un paciente muy avanzado, muy terminal, el efecto que va a tener no va a ser tan adecuado. La otra es que si no tengo un marcador que me diga que ese paciente es respondedor a ese fármaco, a lo mejor estoy teniendo los pacientes no respondedores al fármaco que le estoy dando y no tengo un biomarcador. Y la última, que es la que a mí más me pesa, es que se lo dan a pacientes que no tienen fibrosis pulmonar.
Sí, es una tristeza porque a mí me ha tocado, desde que está a la venta la pirfenidona, que entró mucho antes que Nintedanib, me han llegado pacientes que llegan con la primer tomografía y es una linda neumonitis por hipersensibilidad inflamatoria y X médico dijo, no, yo soy el experto, le voy a dar pirfenidona. Y ven cómo va, en caída, y te la mandan cuando ya está terminado el paciente, con 3 o 4 años del fármaco. Entonces es lo que yo les decía, los medicamentos tienen una indicación, lo que tenemos que aprender es identificar cuál es la indicación, porque no son malos, son muy buenos, lo que tenemos que hacer es dárselo al paciente correcto. Y si yo veo un proceso inflamatorio, no tengo que darle el diagnóstico de que es una fibrosis progresiva o una FPI. Y entonces, por ejemplo, con las nuevas indicaciones que vienen ya con el INVID y el Relief, vamos a tener ese problema, porque va a salir la indicación para fibrosis progresiva, pero aquí lo que vamos a tener el problema es si el médico va a poder hacer el diagnóstico de fibrosis progresiva. ¿Sí? Y entonces tenemos neumonitis por hipersensibilidad subaguda, tenemos neumonitis por hipersensibilidad crónica y tenemos neumonitis por hipersensibilidad que es progresiva. Lo que yo tengo que hacer es diferenciar entre las tres, cuál es la que va a caer en el grupo, que sí se va a beneficiar del tratamiento antifibrosante y no quitarle la oportunidad del tratamiento antiinflamatorio inmunosupresor. Entonces, eso es lo que yo más veo de falla terapéutica con los antifibrosantes. Y creo que es más con pirfenidona porque es más barata la que se vende. Con Nintedanib no lo he visto tanto porque es mucho más caro y sí, y la gente a veces no puede pagarlo. Pero ya me ha tocado casos de repente que llegan con Nintedanib con dosis de 100 miligramos al día, que su médico no se los aumenta porque no quiere ver diarrea. Y entonces le estoy dando un medicamento carísimo, que es muy bueno, pero se lo estoy dando a dosis bajas. Y entonces no tiene chiste que lo haga gastar a un medicamento que es bueno para una indicación adecuada, pero a una dosis muy subóptima y el paciente va a seguir progresando. Entonces aquí sí tenemos que ajustarnos. Y algo que es bien importante, los hematólogos dan quimioterapias, dan inhibidores de tirosina sinasa y manejan efectos adversos. Los oncólogos dan medicamentos bien agresivos y no le tienen miedo a los efectos adversos. Y entonces aquí lo que el neumólogo tiene que aprender es que si voy a manejar medicamentos sistémicos y sé que tienen efectos adversos, pues no tengo que tenerle miedo, tengo que aprenderlos a manejar y usar las dosis adecuadas. ¿Sí? Pero yo creo que la razón más importante es o que agarro pacientes muy avanzados, que no sé si son los que ya no van a responder, porque no tengo el biomarcador, o porque agarré una enfermedad que no era en la que estaba indicada. En el paciente no catalogado FPI de inicio, que tiene una enfermedad rápidamente progresiva, en la actualidad con los estudios que tenemos, únicamente vigilando la caída de la FBC es el marcador segundo que tenemos. La tomografía. ¿Y la tomografía o hay que volver a protocolizar? No, con la capacidad vital y la tomografía es suficiente, pero hay que recordar que hay enfermedades autoinmunes que pueden dar la cara 4 o más años después del inicio. Entonces a lo mejor mi paciente no va bien y no tenía ningún marcador, le hago unos anticuerpos y salen positivos. ¿Sí? Esclerodermia o artritis reumatoide es bien común. Incluso el término idiopático probablemente en un futuro vaya desapareciendo porque muchas causas idiopáticas no son tan idiopáticas, son secundarias. Entonces, ¿valdría la pena volver a protocolizar alimentos con anticuerpos, ¿sí? Y hacer el seguimiento? La tomografía va a perder su toque sui generis de ser subjetivo, porque muchas veces te vas con la experiencia de quien observa la tomografía, pero ya se están trabajando inteligencia artificial en programas computacionales que nos van a permitir medir y graduar la progresión de una enfermedad o la reversibilidad, ya no por el ojo del que está observando, sino por la computadora. Entonces hay mucha investigación de inteligencia artificial que viene muy pujante y entonces eso ya no me va a decir, es que él le vio más o él le vio menos. ¿Sí? Yo voy a entrenar el ojo de la computadora y la computadora me lo va a poder sacar automatizado ya. ¿Cuándo va a llegar? Probablemente tarde un poquito porque son sistemas un poco caros, pero la ingeniería biomédica está trabajando mucho en ello. ¿Alguna otra? ¿Tiene otra pregunta? Yo nada más quiero comentar un poquito o hacerle una pregunta a usted que trabaja en el INER. Yo aquí en Puebla, desde que llegué a Puebla, estoy muy preocupado por la frecuencia de las enfermedades intersticiales.
También, esa puede ser una razón. Hoy día estoy teniendo mucho más casos de EPIT en general, porque es muy difícil en el IMSS llegar a un diagnóstico certero. Mucho más de casos de EPIT hospitalizados que de POC, asma o otras patologías, ¿no? Estoy atiborrado de EPIT, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando en el INER? Tienen la misma situación, tanta carga de EPITs no diagnosticadas, y la mayoría de esos pacientes, como comentaba bien el doctor, es peligroso para ustedes como médicos próximos, están catalogados como EPOC, y así se la pasan años, y están atiborrados de terapia inhalada. Entonces, aquí yo veo un gran problema desde que llegué a Puebla. Es una exagerada cantidad de pacientes con enfermedad intersticial, que tristemente en el IMSS me quedo así, como EPIT, porque con pocas posibilidades llegaría a un diagnóstico certero por diferentes circunstancias. Entonces, usted desde la perspectiva del gran instituto, ¿está pasando lo mismo allá en Ciudad de México? ¿O en Puebla tenemos algún estímulo nocivo que podría ser el popo? El popo. ¿Por qué no? No, bueno, la frecuencia de las enfermedades intersticiales puede estar relacionada con el envejecimiento, como vimos. La otra es que yo no diagnostico lo que no conocía, y ahora que lo conozco, pues lo voy a diagnosticar. Tengo mejores métodos diagnósticos, ¿sí? Antes tenía una radiografía o hacían tomografías convencionales, ahora tengo alta resolución que me permite identificar más fácilmente. Entonces yo creo que tenemos varias cosas, tenemos mejores métodos diagnósticos, tenemos una población que está en envejecimiento, conocemos más la enfermedad y entonces ya la puedo diagnosticar más y de forma mucho más fácil. Probablemente sí se esté incrementando, pero estamos aprendiendo a diagnosticarla. Por ejemplo, los reumatólogos antes ni siquiera pensaban que el pulmón existiera, ¿sí? Decían, no, eso ni existe, le daban Ambroxol y decían, con eso todo se le va a quitar. Y ahora, por ejemplo, si ustedes agarran una revista de reumatología, van a ver que empiezan a describir más síndromes antisintetasa, que el componente principal es pulmonar. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a diagnosticar lo que antes no diagnosticaba y tengo mejores métodos diagnósticos, lo que me permite identificarlos mucho más fácil. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas que está sucediendo y esto nos va a permitir tener una gama más importante y lo mismo que te pasa a ti en el IMSS de Puebla, a mí me pasaba cuando yo entré a nutrición. Cuando yo entré a nutrición, me acuerdo que en mi consulta, en mi primer caso que me llegó a consulta, era una tuberculosis renal. Dije, pues yo no soy nefrólogo, yo soy neumólogo, ¿qué voy a hacer así viendo una tuberculosis renal? Ah, no, es que la tuberculosis la trata el neumólogo. Pues sí, la pulmonar, pero la renal yo no la trato. Y entonces, el chiste es que vayas metiéndote, porque, por ejemplo, a veces tú pones un inmunosupresor y te dice el reumatólogo, pues no tiene actividad articular. Ya sabemos que la actividad articular va diferente a la actividad pulmonar. Y entonces tenemos que ir ganando campo para que podamos empezar a manejar todas estas enfermedades en forma conjunta y a la par, ¿no? Porque si de repente donde no conocen la enfermedad, pues no la diagnostican. Ahora que ya hay alguien que la conoce, pues la van a empezar a diagnosticar. Y aquí el problema es que si hay un neumólogo en tu IMSS, pues no vas a ser suficiente y tienes que crear la necesidad para que haya otro neumólogo y al rato no van a ser suficientes porque la carga neumológica es muy alta, ¿sí? Dentro de las 10 primeras causas de mortalidad y de morbilidad a nivel nacional y mundial, pues 3 o 4 de ellas son respiratorias. Entonces tenemos una gran cantidad de problemas respiratorios que a veces no los trataba el neumólogo. Yo me acuerdo cuando un exdirector del INER, que era director de la Facultad de Medicina, quitó la clínica de neumología y puso medicina interna 1 y 2. Y en medicina interna, que no sé si era la 1 o la 2, daban neumología, no la daba el neumólogo. De repente le preguntabas a los chicos, ¿quién te da neumología? Y me decía, el ginecólogo. Y decías, bueno, ¿y qué tiene que ser el ginecólogo dando neumología? Si no sabe, ¿no? Entonces, el que tiene que dar la cátedra es el neumólogo y lo que tenemos que hacer es empezar a ver a los pacientes neumológicos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay más, pero yo creo que los métodos diagnósticos son mejores y conocemos más la enfermedad. Doctor Mayra, a veces con las afecciones pulmonares intersticiales, la clínica, la prueba de función pulmonar y la tomografía de alta resolución, se puede tener una idea bastante clara de cuál es el problema. Pero al menos el problema que yo veo a veces es que la tomografía, ¿no? El radiólogo, cuando se leen 100 tomografías, aprendes demasiado, pero si tienes una tomografía cada mes, tu enseñanza
¿Hay algún método para que ustedes nos ayuden, claro, cobrando, mandarle esta tomografía y que nos ayude a resolver? Porque veo que desde la prueba tomografía ya está el diagnóstico en muchos pacientes. Casos, ¿no? Y eso es lo que nosotros podíamos tener como limitante. Sí, aquí lo que hace falta es tener la red de comunicación electrónica. En muchas partes tú subes tu tomografía, subes tu biopsia escaneada, porque hay escáner para laminillas, y entonces las puedes mandar a los sitios o los hospitales de referencia vía electrónica. Y los expertos en vía electrónica te leen y te interpretan tu laminilla, tu tomografía y te lo regresan. Aquí el problema es que, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, yo llevo por lo menos 3 gestiones directivas que va a haber un expediente electrónico y no he podido ver el expediente electrónico porque cada vez que cambia el directivo quieren empezar de cero. Y yo creo que hubiera sido más fácil comprar un expediente electrónico e implementarlo. Ahora, yo no puedo compartir mi expediente electrónico con el IMSS porque no son compatibles. Y si lo quiero compartir con el ISSSTE, tampoco son compatibles. Y si lo quiero compartir con el militar, tampoco. ¿Por qué? Porque cada quien está desarrollando su expediente electrónico. Entonces, si todos tuviéramos un mismo expediente electrónico y una misma red, que inicialmente era muy caro, pero que si después de 18 años vemos lo que se ha invertido, hubiera sido bien barato si hubiéramos unificado. Y entonces tendríamos una forma de comunicarnos más fácilmente con una red electrónica y tendríamos lecturas centrales mucho más fáciles y con mayor apoyo. Pero sí, incluso a mí me mandan muchas por WhatsApp. Luego me la ponen muy rápido, pásenla despacio, por favor, porque luego hace esto, le dices, a ver, entonces tengo que estarle jugando ahí con la velocidad en el... Pero incluso por el WhatsApp puedes mandar una tomografía en video. La pueden mandar por PowerPoint. Sí, entonces hay otros que los mandan en disco y hay otros que creo que en algunos laboratorios te dan una clave y te metes y puedes bajar tu tomografía. Entonces sí hay muchas formas de pedir ayuda, la tomografía, la laminilla todavía es más difícil porque los escáneres de laminilla son muy caros y no todo el mundo los tiene, pero dentro del país no es tan difícil mandar laminillas como mandarlas al extranjero, pero en el país puedes mandar también tus laminillas a segundas revisiones. ¿Sale? Bueno, espero que a los chicos que no les guste el neumo vean que la neumo no son mocos. ¿Sale? Hay muchas cosas. Yo nomás les hablé de una pequeñita cosita chiquitita. Bueno, agradecemos a la doctora Mayra en nombre del Colegio de Neumología. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.